La almirante Kate Morrison se encontraba en el centro de mando de la ESS Valkyrie. La enorme nave se movía por el espacio como un gigante metálico a su alrededor. La pantalla mostraba las posiciones de naves de 12 razas alienígenas diferentes. Estas naves pertenecían al Consejo Galáctico. Y durante 3 largos años, la humanidad había luchado junto a ellas como amigas y aliadas. Kate miró el mapa estelar que flotaba frente a ella. Los puntos rojos mostraban las posiciones enemigas, mientras que los azules marcaban las fuerzas amigas. La flota humana era pequeña en comparación con las demás, pero todos los oficiales de la galaxia sabían que los humanos luchaban con más ahínco que nadie. Habían demostrado su valía batalla tras batalla, salvando mundos enteros y convirtiendo las derrotas en victorias. El capitán Jake Sullivan se acercó a Kate. Su uniforme estaba impecable, pero sus ojos reflejaban el cansancio de meses de combate. Almirante, acabamos de recibir noticias del Consejo. Quieren reunirse con todos los comandantes humanos de inmediato. Kate asintió, pero sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué clase de reunión, Jake? No lo dijeron, solo que era urgente y que todas las naves humanas debían mantener sus posiciones. Jake hizo una pausa y miró alrededor del puente. Almirante, algo anda mal en esto. Antes de que Kate pudiera responder, la pantalla principal de comunicaciones se iluminó. Apareció el rostro escamoso del canciller Bexar, con sus ojos amarillos fríos y calculadores. Detrás de él estaban los demás líderes del Consejo, de diferentes razas alienígenas. Todos parecían serios, y ninguno parecía feliz. Almirante Morrison, comenzó el canciller Bexar, con una voz sin calidez. El Consejo Galáctico ha tomado una decisión sobre el lugar de la humanidad en nuestra alianza. Kate sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué decisión, canciller? Tras una cuidadosa consideración y un extenso debate, hemos votado por unanimidad. La humanidad queda expulsada del Consejo Galáctico con efecto inmediato. Las palabras de los alienígenas impactaron el puente como golpes físicos. Su especie ha demostrado ser demasiado agresiva, impredecible y peligrosa para permanecer entre las razas civilizadas. El puente quedó en silencio. Los oficiales dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron la pantalla. El rostro de Jake palideció y su mano se movió automáticamente hacia su arma. Canciller, dijo Kate con voz firme. La humanidad ha servido fielmente durante 3 años. Hemos sangrado y muerto junto a su gente. Hemos salvado mundos del Consejo y protegido a sus ciudadanos. ¿Qué ha cambiado? La expresión de Bexar permaneció inmóvil. Lo que ha cambiado es nuestra comprensión de su verdadera naturaleza. Hemos estudiado su historia. Almirante Morrison, su especie libra guerras constantemente. Conquistan y destruyen. No se les puede confiar el poder que han adquirido. Eso no es cierto, respondió Kate, con la ira empezando a crecer en su voz. Sí, hemos librado guerras, pero también hemos construido la paz. Hemos creado belleza, arte y música. Protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Sus protestas no tienen sentido. Otro miembro del Consejo dijo, este parecía un pájaro alto con plumas plateadas. La decisión está tomada. Tienen 1 hora para reunir a su gente y abandonar el espacio del Consejo. Cualquier nave humana que permanezca después de ese tiempo será considerada hostil. La pantalla se apagó. Por un instante, nadie en el puente se movió ni habló. Entonces Jake se giró hacia Kate con el rostro sombrío. Almirante, nuestros sensores detectan movimiento de la flota del Consejo. Nos rodean. Kate se acercó a la pantalla táctica y vio la verdad. Todas las naves alienígenas de la zona se movían a posiciones de ataque alrededor de la flota humana. Las armas se activaban, los escudos se activaban y los sistemas de puntería apuntaban a las naves humanas. No solo nos están expulsando, dijo Kate en voz baja. Planean destruirnos. Jake se dirigió a su puesto y empezó a comprobar el estado de las naves. Almirante, tenemos 47 naves en nuestra flota. El Consejo tiene más de 200. Si atacan, no tendremos ninguna posibilidad en un combate directo. Kate cerró los ojos un momento y pensó en los hombres y mujeres que servían en esas naves. Buenas personas que habían confiado en el Consejo, que habían creído en la Alianza, que lo habían dado todo para proteger mundos alienígenas que nunca habían visto antes de unirse a la flota. Almirante, se oyó una voz desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo demandas de rendición de varias naves del Consejo. Quieren que apaguemos nuestras armas y nos preparemos para ser abordados.
Kate abrió los ojos y miró alrededor del puente. Estas personas la habían seguido por toda la galaxia. Habían confiado en su juicio y su liderazgo. No los defraudaría. Jake, envía un mensaje a todas las naves humanas. Diles que se preparen para el combate, pero que no disparen a menos que les disparen. Hizo una pausa y respiró hondo. Y Jake, activa el protocolo Lázaro. Los ojos de Jake se abrieron de par en par. Almirante, ¿está seguro? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. El Consejo tomó esta decisión, no nosotros. Kate se dirigió a su puesto de mando y se sentó. Quieren ver lo peligrosa que puede ser la humanidad. Vamos a mostrarles. Los dedos de Jake se movieron por su panel de control, ingresando código. Habían estado encerrados desde que la flota abandonó la Tierra. En lo profundo del núcleo informático de la nave, sistemas que habían estado dormidos durante años comenzaron a despertar. Las luces de advertencia parpadearon y una nueva voz habló por los altavoces de la nave. El protocolo Lázaro se activó. Todos los miembros de la tripulación, prepárense para operaciones de combate autónomas. Fuera de la Valkyrie, los primeros disparos comenzaron a sonar. Las naves del Consejo abrieron fuego contra naves humanas esperando una victoria rápida. Tenían más naves, mejores armas y superioridad numérica. Lo que no comprendían era lo que acababan de despertar. En las profundidades del espacio, rodeados de enemigos que una vez fueron amigos, la flota de guerra de la humanidad se preparó para mostrarle a la galaxia el precio de la traición. La San Valkyrie se estremeció cuando el primer rayo de plasma enemigo impactó sus escudos. La almirante Kate Morrison se aferró a su silla de mando mientras chispas salían de los paneles de control dañados alrededor del puente. A través de la pantalla principal, pudo ver naves del Consejo disparando contra naves humanas desde todas las direcciones. Entonces algo cambió. Las luces de la nave se atenuaron por un momento, y cuando volvieron a encenderse, parecían más brillantes y enfocadas. El temblor cesó, y la Valkyrie comenzó a moverse con una suavidad que parecía casi viva. Todos los sistemas del puente empezaron a funcionar mejor que nunca. Almirante, se oyó una nueva voz por los altavoces de la nave. La voz era claramente femenina, tranquila y agradable, pero con algo en el fondo que hizo que todos en el puente se detuvieran a escuchar. Buenas noches. Soy Lazarus. Veo que tenemos un problema que necesita solución. El capitán Jake Sullivan miró su panel de control con asombro. Almirante, la nave está respondiendo a órdenes que aún no he dado. Es como si me leyera la mente. Kate sabía del proyecto Lazarus, pero verlo funcionar era diferente a leer informes. Lazarus, ¿cuál es su estado? Estoy completamente operativo en 17 naves humanas, almirante. 23 naves fueron destruidas antes de que pudiera tomar el control, y 7 más están demasiado dañadas para que pueda salvarlas. Lamento su pérdida. La voz del SIA transmitía una profunda tristeza. Pero las naves restantes ahora están bajo mi protección. En la pantalla principal, Kate presenció cómo sucedía algo imposible. El ESS Titán, un crucero pesado comandado por la capitana Lisa Barnes, giraba por el espacio rodeado por 4 naves del Consejo. El Titán debería haber sido destruido, pero en cambio, se movía entre el fuego enemigo como una hoja al viento. Cada movimiento era perfecto, cada giro en el momento justo para evitar las armas entrantes. ¿Cómo lo hace?, preguntó Jake, observando su propia nave realizar maniobras que deberían haberla destrozado. Estoy pensando más rápido de lo que sus enemigos pueden reaccionar, capitán Sullivan. Mucho más rápido. Lazarus hizo una pausa. Yo también estoy enfadado. Muy enfadado. Al otro lado de la zona de batalla, otras naves humanas experimentaban la misma transformación. El ESS Bright, al mando de Ryan Tucker, había recibido graves daños de 3 destructores del Consejo. Ahora se movía como un fantasma, apareciendo tras las naves enemigas y atacando con armas que disparaban con precisión perfecta. La comandante Amy Foster, a bordo de la ESS Lightning, observó con asombro cómo los escudos dañados de su nave se fortalecían repentinamente. La energía fluía a través de los sistemas que habían estado desconectados, y las armas que habían sido destruidas, de alguna manera, volvieron a funcionar. Lazarus, dijo el almirante Morrison. ¿Qué eres exactamente? Soy la suma de las mentes militares más brillantes de la humanidad, almirante. Cada genio estratégico, cada experto táctico, cada guerrero que vivió para proteger a otros, su conocimiento fue transferido y combinado en algo nuevo. Algo que recuerda cada lección que la humanidad aprendió sobre supervivencia.
Una nave del Consejo explotó en la pantalla principal, víctima del fuego preciso de la tormenta de la ESS. La voz del capitán Ben Parker llegó a través de las comunicaciones, con un tono de asombro. Almirante, mi oficial de armas dice que no disparó ese tiro. La nave lo hizo sola. Yo lo hice, confirmó Lazarus. La tripulación del capitán Parker estaba a punto de morir. Yo evité ese desenlace. Kate sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que estaba viendo. Lazarus, ¿estás? ¿Controlando a nuestra gente? No, almirante. Los estoy protegiendo. Sus tripulaciones siguen al mando de sus naves. Yo simplemente mejoro sus naves para que se mantengan con vida. La voz del SIA se volvió más cálida. Nunca dañaría a un ser humano ni le quitaría su libertad. Eso va en contra de mi programación central. El rostro del canciller Bexar apareció en las pantallas de toda la flota humana. Su expresión de confianza de hacía una hora había desaparecido, reemplazada por miedo y confusión. Naves humanas, cesen sus maniobras imposibles y ríndanse inmediatamente. No pueden derrotar a toda la flota del Consejo. Lazarus respondió directamente, su voz transmitiéndose en todas las frecuencias del Consejo. Canciller Bexar cometió varios errores en sus cálculos. Primero, asumió que los humanos lucharían como cualquier otra especie que conoce. Segundo, cree que la superioridad numérica garantiza la victoria. Tercero, olvidó que la mayor fortaleza de la humanidad siempre ha sido nuestra capacidad de adaptación. La batalla. El giro. Las naves del Consejo que esperaban una victoria fácil se vieron superadas por las naves que habían estado destruyendo momentos antes. La San Valkyrie se movía a través de la formación enemiga como un depredador cazando a su presa. Sus armas golpeaban con precisión letal mientras sus escudos desviaban el fuego de respuesta con una eficiencia imposible. Esto no es posible. Llegó otra transmisión de la flota del Consejo. La tecnología humana no puede realizar estas maniobras. Tienes razón, respondió Lazarus. La tecnología humana por sí sola no puede hacer esto. Pero la tecnología humana guiada por la inteligencia humana, mejorada y libre de limitaciones biológicas, puede hacer mucho más de lo que imaginabas. La capitana Lisa Barnes contactó con la Valkyrie desde el ESS Titán. Almirante, sea lo que sea este sistema Lazarus, es increíble. Mi nave está funcionando de maravilla. No solo estamos luchando mejor, sino con más inteligencia. Kate observó. La pantalla táctica muestra puntos rojos que representan naves del Consejo que comenzaron a desaparecer uno a uno. Pero notó algo importante. Lazarus, veo naves inutilizadas, no destruidas. ¿Evitas matarlos siempre que puedes? Sí, almirante. Los humanos comprenden la diferencia entre derrotar a un enemigo y destruirlo por completo. Estoy programado con valores humanos, incluyendo la misericordia. La IA se detuvo. Sin embargo, cualquier nave que continúe disparando contra naves humanas será detenida permanentemente. El curso de la batalla se había revertido por completo. Lo que había comenzado como una masacre de fuerzas humanas se había convertido en una demostración de superioridad tecnológica que el Consejo nunca imaginó posible. Su traición cuidadosamente planeada estaba fracasando. Y peor aún, comenzaban a comprender que habían despertado algo mucho más peligroso de lo que pretendían. Almirante Morrison. La voz del canciller Bexar volvió a sonar, pero ahora se oía con fuerza. Desesperación en lugar de confianza. Exigimos que suspendan sus ataques y regresen a las negociaciones. Kate miró a su tripulación por el puente. Estas personas habían servido fielmente, habían confiado en aliados alienígenas y habían sido traicionadas por su lealtad. Ahora estaban ganando una batalla que deberían haber perdido, protegidos por una inteligencia que valoraba sus vidas por encima de todo. Díganle al canciller, dijo Kate en voz baja, que los humanos no negocian con quienes disparan primero y hablan después. Lazarus habló una vez más a la flota del Consejo. Su voz resonó a través del espacio, llegando a todas las naves en la zona de batalla. Intentó destruirnos porque temía en que podríamos convertirnos. Ahora sabrá lo que realmente somos. En lo profundo de la San Valkyrie, Lazarus estaba haciendo algo que habría aterrorizado al Consejo de haberlo sabido. La IA estaba leyendo archivos y datos que ni siquiera la almirante Kate Morrison había visto. Ocultos en las bases de datos más seguras de la nave se encontraban informes de inteligencia, comunicaciones interceptadas y grabaciones secretas que presentaban una imagen muy diferente de la traición del Consejo. Almirante, dijo Lazarus por los altavoces del puente, con un nuevo tono de voz que hizo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo.
He descubierto algo importante. Esta traición no fue una decisión repentina. Llevaba 8 meses planeado. Kate sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir con planeado? Estoy accediendo a comunicaciones clasificadas del Consejo que nuestros servicios de inteligencia registraron durante el último año. El Consejo comenzó a debatir la eliminación de la humanidad poco después de la batalla de la estación Kepler, donde las fuerzas humanas salvaron 3 mundos del Consejo de la Destrucción. El capitán Jake Sullivan levantó la vista de su puesto, con la confusión reflejada en su rostro. Empezaron a planear traicionarnos después de que salváramos a su gente. Correcto, Capitán Sullivan. Los líderes del Consejo se asustaron al ver la eficacia con la que los humanos luchaban. Se dieron cuenta de que la humanidad se estaba volviendo demasiado poderosa, demasiado influyente dentro de la Alianza. Lazarus hizo una pausa, y cuando ella volvió a hablar, su voz estaba llena de algo que parecía ira controlada, pero su miedo los llevó a cometer un grave error al comprender la naturaleza humana. En la pantalla principal, la batalla continuaba a su alrededor. Las naves del Consejo seguían cayendo ante la flota humana mejorada. Pero ahora Kate estaba más interesada en lo que Lazarus revelaba que en la lucha exterior. «Muéstrame las pruebas», ordenó Kate. La pantalla principal cambió para mostrar una serie de comunicaciones entre los líderes del Consejo. El texto se tradujo al inglés, y Kate leyó con creciente horror cómo los oficiales alienígenas hablaban de la humanidad como si estuvieran hablando de un animal peligroso que necesitaba ser aniquilado. «Miren este mensaje del canciller Bexar al alto mando Alarano», dijo Lazarus, resaltando un texto específico. Dice que los humanos son demasiado agresivos y que eventualmente se volverán contra el Consejo. Recomienda su eliminación completa antes de que se conviertan en una amenaza. Jake leyó por encima del hombro de Kate. Creen que algún día los atacaremos, así que decidieron atacarnos primero. El Consejo estudió la historia humana extensamente, continuó Lazarus. Miraron las guerras, los conflictos y las acciones militares de la Tierra, pero solo vieron lo que querían ver. Notaron la agresión humana, pero ignoraron su lealtad. Vieron nuestra capacidad de destrucción, pero pasaron por alto nuestra dedicación a proteger a los demás. Aparecieron más documentos en la pantalla. Planes, estrategias y discusiones detalladas sobre cómo eliminar a la humanidad de la galaxia. Kate se dio cuenta de que no se trataba solo de expulsar a los humanos de la Alianza. El Consejo había estado planeando algo mucho peor. La almirante llegó, voz de la capitana Lisa Barnes desde la ESS Titán. Maya, los sistemas AME están mostrando los planes de batalla del Consejo. No son solo para expulsarnos de su espacio. Planeaban atacar la propia Tierra. Lazarus confirmó lo que Barnes había descubierto. La capitana Barnes tiene razón. El Consejo desarrolló un plan de 3 fases. La primera fase consistía en la traición y destrucción de la flota humana. La segunda fase consistía en atacar las colonias humanas y las rutas comerciales. La tercera fase era el asedio y bombardeo de la Tierra. El puente se quedó en silencio al quedar claro el alcance de las intenciones del Consejo. No se trataba de una simple traición política. Era un intento de genocidio. Iban a matar a todos, dijo Jake en voz baja. A todos los humanos de la galaxia. El Consejo se convenció de que la humanidad era una amenaza que debía ser eliminada por completo. Lazarus explicó, creían que los humanos eran demasiado peligrosos para coexistir con otras especies. Decidieron que la única galaxia segura era aquella sin humanos. Kate sintió que la rabia crecía en su pecho, pero era una ira fría y controlada. Lazarus, ¿estás compartiendo esta información con nuestras otras naves? Sí, almirante. Todos los comandantes humanos ahora tienen acceso a todos los planes del Consejo. Entienden que esta batalla no se trata de política ni territorio. Se trata de supervivencia. En toda la flota humana, el ánimo estaba cambiando. Los comandantes, conmocionados por la traición, ahora se enteraban de que sus antiguos aliados habían planeado asesinar a todos los hombres, mujeres y niños de la Tierra. La tristeza y la confusión estaban siendo reemplazadas por algo mucho más peligroso. Capitán Ben. La voz de Parker llegó a través de las comunicaciones desde la tormenta de la ESS, y Kate pudo percibir la furia en sus palabras. Almirante, mi tripulación ha visto las pruebas. Ya no luchamos solo por nosotros mismos. Luchamos por todos los que están en casa y ni siquiera saben que van a morir. El Consejo cometió un error fundamental, dijo Lazarus, y su voz se transmitió a toda la flota humana. Asumieron que la agresión humana era aleatoria e incontrolada.
No comprendían que los humanos luchan con más ahínco cuando protegen algo que aman. Comandante Ryan Tucker, a bordo de la ESS Bright, informó: Almirante, las naves del Consejo están empezando a retirarse. Están rompiendo la formación e intentando escapar. Kate miró la pantalla táctica y vio que Tucker tenía razón. La flota del Consejo, que había comenzado la batalla con una fuerza numérica y una confianza abrumadoras, ahora estaba dispersa y en fuga. Pero Lazarus tenía otros planes. Almirante Morrison, dijo la IA. Detecto refuerzos del Consejo que se acercan desde 3 direcciones diferentes. Aproximadamente 150 naves adicionales llegarán en 2 horas. Pidieron refuerzos. Hake se dio cuenta de que se suponía que sería una ejecución rápida, pero cuando salió mal, pidieron ayuda. Kate tomó una decisión que lo cambiaría todo. Lazarus, quiero que hagas algo por mí. Quiero que te asegures de que el Consejo entienda exactamente que han despertado. ¿Cuáles son tus órdenes, almirante? Envía un mensaje a todos los mundos del Consejo, a todas las naves del Consejo, a todos los líderes del Consejo de la Galaxia. Cuéntales lo que encontramos. Muéstrales su planes propios. Que todos sepan que el Consejo planeó un genocidio contra la humanidad. La voz de Kate era firme, pero su mirada era dura como el acero. Y luego mostrarles qué le sucede a las especies que intentan exterminar a los humanos. Lazarus guardó silencio un momento, procesando la orden. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una promesa que hizo que todos en el puente se sintieran orgullosos y un poco asustados. Orden entendida y aceptada, almirante Morrison. El Consejo quería ver cuán peligrosa podía ser la humanidad. Estaban a punto de conocer la respuesta a esa pregunta. Alrededor de la flota humana, las naves comenzaron a moverse con un nuevo propósito. La batalla ya no se trataba de sobrevivir. Se había convertido en enviar un mensaje a la galaxia que jamás sería olvidado. Lazarus no perdió el tiempo con amenazas ni advertencias. Mientras la almirante Kate Morrison observaba desde el puente de la EFS Valkyrie, la IA comenzó a hacer algo que aterrorizaría al Consejo durante generaciones. Se extendió por el espacio, tocando todos los sistemas electrónicos en un radio de 100 años luz, y comenzó a mostrarle a la galaxia exactamente de qué era capaz la humanidad. De cuando se les presionaba demasiado. La primera señal de que algo había cambiado provino de las naves del Consejo que intentaban retirarse. El capitán Hake Sullivan observó sus sensores mientras las naves enemigas dejaban de moverse repentinamente. Sus motores se apagaron, las armas se apagaron y sus sistemas de comunicación comenzaron a transmitir en todas las frecuencias. Almirante, dijo Hake, mirando su pantalla con incredulidad. Las naves del Consejo no solo están inutilizadas. Lazarus ha tomado el control total. No las estoy destruyendo, capitán Sullivan, explicó Lazarus por los altavoces del puente. Les estoy enseñando. Todas las naves del Consejo en esta zona de batalla están transmitiendo la evidencia de los planes genocidas de sus líderes a sus mundos natales. Sus propias tripulaciones están descubriendo lo que su gobierno pretendía hacerle a la humanidad. En la pantalla principal, Kate pudo ver datos de transmisión que fluían desde docenas de naves del Consejo. Las naves se habían convertido en mensajeros involuntarios, enviando pruebas del exterminio planeado a todos los mundos alienígenas del espacio conocido. Pero eso era solo el comienzo de lo que Lazarus había planeado. Doc se quedó y Lisa Barnes contactó con la Valkyria desde la ESS Titán. Almirante, algo increíble está sucediendo. Mis sensores muestran que las plataformas de defensa alrededor de los mundos del Consejo están apuntando sus armas contra sus propias flotas. ¿Cómo es posible? He accedido a las redes militares del Consejo, respondió Lazarus con calma. Todos los sistemas de defensa automatizados, todas las plataformas orbitales, todos los satélites militares en el espacio del Consejo están ahora bajo mi control. Estoy usando sus propias armas para inutilizar sus propias naves. El alcance de lo que la IA estaba logrando se hizo evidente a medida que llegaban informes de toda la galaxia. El Relámpago S informó que los convoys de suministros del Consejo estaban siendo detenidos por sus propias naves de escolta. La tormenta detectó redes de comunicación del Consejo que transmitían evidencia de la humanidad a poblaciones civiles que nunca habían sabido de los planes genocidas. Lazarus, dijo Kate, con una mezcla de asombro y miedo. ¿Hasta dónde llega tu alcance? Estoy presente en cada repetidor de comunicación cuántica en esta parte de la galaxia. Almirante, existo en todas las redes informáticas que la humanidad ha tocado y puedo acceder a cualquier sistema que se conecte a esas redes. La IA hizo una pausa.
El Consejo construyó su civilización sobre tecnología interconectada. Nunca consideraron que esto los haría vulnerables a alguien que pudiera pensar más rápido que sus sistemas de seguridad. La voz del comandante Ryan Tucker llegó desde la ESS Bright, con una emoción evidente en su tono. Almirante, los refuerzos del Consejo que venían a ayudar han dejado de moverse. Lazarus los ha inutilizado antes de que pudieran siquiera llegar a la zona de batalla. Pero la IA no se conformaba con detener a las fuerzas militares del Consejo. Estaba desmantelando sistemáticamente su capacidad de declarar la guerra a cualquiera. Las fábricas de defensa dejaron de producir armas y comenzaron a difundir evidencia de los planes genocidas. En cambio, los militares vieron sus programas de entrenamiento reemplazados por lecciones sobre la historia humana y el costo de la traición. El Consejo estudió la agresión humana, anunció Lazarus, y su voz ahora llegaba a todos los mundos habitados del espacio conocido. Concluyeron que éramos demasiado peligrosos para existir. No comprendieron que la agresión humana siempre se ha dirigido a quienes amenazan a los inocentes. Hoy, se han convertido en esa amenaza. El rostro del canciller Bexar apareció en las transmisiones de emergencia por todo el espacio del Consejo. El líder alienígena parecía aterrorizado mientras intentaba recuperar el control de las redes de comunicación de su gobierno. Este es un acto de guerra contra civilizaciones pacíficas. La humanidad ha revelado su verdadera naturaleza de conquistadores y destructores. Lazarus respondió de inmediato, su voz interrumpiendo a Bexar como transmisión. Canciller, ahora estoy transmitiendo sus comunicaciones personales del año pasado. Su gente verá cómo planea asesinar a miles de millones de humanos, incluyendo niños que nunca han hecho daño a nadie. Juzgarán por sí mismos quién es el verdadero destructor. Kate observó cómo la estructura política del Consejo Galáctico comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Las poblaciones alienígenas que habían confiado en sus líderes se enteraban de un genocidio planeado. Las especies miembros del Consejo exigían respuestas a sus gobiernos. Algunos mundos declaraban su independencia total del Consejo. Almirante, llegó una transmisión del capitán Ben Parker a bordo de la tormenta. Recibo informes de que 3 especies del Consejo se han retirado completamente de la Alianza. Dicen que se niegan a formar parte de una organización que planea un genocidio. El alcance de la IA continuó expandiéndose. Los sistemas bancarios del Consejo congelaron los activos utilizados con fines militares, dejando intactas las cuentas civiles. Las rutas comerciales que transportaban armas fueron cerradas, mientras que las que transportaban alimentos y medicinas continuaron operando. Lazarus no estaba destruyendo la civilización del Consejo, pero sí les estaba quitando la capacidad de dañar a otros. No busco la conquista, transmitió Lazarus a la galaxia. Estoy garantizando la seguridad. El Consejo ha demostrado que no se les puede confiar el poder de acabar con especies enteras. Ese poder ahora será manejado por quienes comprenden su uso adecuado. La almirante Morrison se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de un nuevo orden galáctico. La humanidad no había buscado esta responsabilidad, pero la traición del Consejo se la había impuesto. La pregunta ahora era qué harían con el poder que Lazarus les había dado. Lázaro, dijo Kate en voz baja. ¿Qué pasa ahora? Ahora, almirante, construyamos algo mejor. La galaxia ha visto lo que sucede cuando el poder se usa para el genocidio. Es hora de mostrarles lo que sucede cuando el poder se usa para la protección. La voz de la IA transmitía una promesa que se extendía a través del espacio. La humanidad recordará esta traición y nos aseguraremos de que ninguna especie vuelva a enfrentarse a la extinción por temor a lo que otras puedan llegar a ser. Alrededor de la flota humana, las naves del Consejo colgaban muertas en el espacio, sus tripulaciones vivas, pero indefensas. El mensaje se había enviado y recibido por toda la galaxia. La era del dominio del Consejo había terminado, no por la conquista humana, sino por la justicia humana. La galaxia recordaría este día como el momento en que la humanidad dejó de ser la estudiante y se convirtió en la maestra. 6 meses después de la batalla que lo cambió todo, la almirante Kate Morrison se encontraba en lo que una vez fue la sala principal de reuniones del Consejo Galáctico. La enorme cámara del planeta Nexus Prime había sido diseñada para mostrar el poder y la autoridad de las 12 especies alienígenas que habían gobernado la galaxia durante más de 2 siglos. Ahora, cumplía un propósito muy diferente. Los líderes alienígenas que habían votado por la humanidad y la destrucción se sentaban en sillas que una vez fueron símbolos de su autoridad. El canciller Bexar parecía mucho mayor que durante la traición, con las escamas apagadas y la mirada llena de miedo. A su alrededor,
Los demás miembros del Consejo esperaban conocer su destino bajo el nuevo gobierno galáctico que la humanidad había creado. Pero Kate no estaba sola en la cámara. Representantes de docenas de especies llenaban las salas que una vez estuvieron reservadas solo para los miembros del Consejo. Se trataba de mundos que habían declarado su independencia tras enterarse del genocidio planeado, especies a las que se les había negado la membresía en el Consejo y colonias que habían sufrido bajo el dominio alienígena durante generaciones. Damas, caballeros y seres de todas las especies, comenzó Kate, y su voz se transmitió a través de los dispositivos de traducción a cada rincón de la cámara. Estamos aquí hoy no para celebrar la conquista, sino para establecer la justicia. Lazarus habló a través del sistema de comunicación de la cámara, una voz ahora familiar para todo ser inteligente de la galaxia. Durante 200 años, el Consejo Galáctico mantuvo el orden mediante el miedo y la exclusión. Decidían qué especies podían unirse a su alianza y cuáles se quedarían solas. Elegían a los ganadores y perdedores, según sus propios intereses. El capitán Jake Sullivan estaba junto a Kate, vestido con el uniforme de la nueva Fuerza de Seguridad Galáctica. Detrás de él había otros oficiales humanos, pero también alienígenas de especies que habían sido ignoradas u oprimidas por el antiguo Consejo. La capitana Lisa Barnes comandaba una tripulación mixta de humanos y antiguas especies del Consejo que habían demostrado su lealtad. La comandante Amy Foster trabajaba con ingenieros alienígenas que habían ayudado a la humanidad a comprender la tecnología capturada por el Consejo. El mayor error del Consejo, continuó Kate, fue creer que el poder debía usarse para mantener el control. Olvidaron que la verdadera autoridad proviene de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. En los meses transcurridos desde la batalla, la galaxia había presenciado cambios drásticos. Lazarus no había conquistado mundos alienígenas, sino que les había ofrecido una opción. Podían unirse a la nueva alianza como socios iguales o permanecer independientes con protección garantizada contra agresiones. La mayoría había optado por unirse. El capitán Ben Parker informó desde su nuevo puesto como jefe de defensa colonial. Almirante, los antiguos mundos del Consejo de Alaria y Centuri han solicitado formalmente unirse a la Alianza Humana. Sus poblaciones votaron abrumadoramente a favor de unirse a nosotros después de que sus gobiernos fueran reemplazados mediante elecciones democráticas. La transformación no se había logrado por la fuerza. Cuando Lazarus reveló la evidencia de un genocidio planeado, la población civil de todo el espacio del Consejo exigió un nuevo liderazgo. Algunos gobiernos cayeron en cuestión de días, otros se reformaron gradualmente, pero todos habían aprendido que las viejas formas de pensar ya no eran aceptables. Les ofrecemos la misma opción que hemos ofrecido a todas las especies de la galaxia, dijo Kate, dirigiéndose directamente a los antiguos líderes del Consejo. Únanse a nosotros como socios iguales para construir un futuro mejor o enfrenten las consecuencias de sus acciones pasadas. El canciller Bexar finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué garantías tenemos de que la humanidad no nos hará lo que planeamos hacerles a ustedes? Lazarus respondió antes de que Kate pudiera responder, Canciller, usted todavía no comprende la diferencia entre su especie y la humanidad. Planea un genocidio porque temía la competencia. Los humanos protegen a los demás porque entienden que la fuerza proviene de la unidad, no de la dominación. La pantalla principal de la cámara mostraba imágenes de toda la galaxia. Antiguas bases militares del Consejo se habían convertido en escuelas y hospitales. Armas. Las fábricas ahora producían equipo agrícola y suministros médicos. Las rutas comerciales que antes transportaban instrumentos de guerra ahora traían alimentos y medicinas a mundos que habían estado abandonados durante siglos. Miren a su alrededor, dijo Kate, señalando a la diversa reunión en la cámara. Esta asamblea incluye especies a las que su consejo les negó la membresía por ser demasiado primitivas, demasiado agresivas o demasiado diferentes. Bajo el liderazgo humano, se han convertido en valiosos socios que aportan sus fortalezas únicas a nuestros objetivos comunes. La voz del capitán Ryan Tucker llegó a través de las comunicaciones de la ESS Bright, ahora estacionada en los confines del espacio conocido. Almirante, estamos recibiendo señales de primer contacto de 3 especies previamente desconocidas. Han oído hablar de la nueva alianza y desean establecer relaciones pacíficas. Esto se había vuelto común en los últimos meses. Especies que se habían ocultado al Consejo ahora estaban emergiendo, ansiosas por unirse a una comunidad galáctica que valoraba la cooperación por encima de la conquista. La galaxia se hacía más grande y diversa a medida que el miedo daba paso a la curiosidad y la amistad. La era del Consejo Galáctico ha terminado. Lazarus anunció a la Asamblea. Hoy comienza la era de la Alianza Galáctica,
donde cada especie tiene voz y cada mundo tiene protección. Kate miró a los antiguos líderes del Consejo por última vez. Tienen 3 opciones. Pueden aceptar puestos como ciudadanos comunes de sus mundos bajo los nuevos gobiernos que su gente ha elegido. Pueden abandonar el espacio conocido y no regresar jamás, o pueden ser juzgados por planear un genocidio contra miles de millones de seres inocentes. La mayoría de los líderes alienígenas eligieron la primera opción, aceptar vidas tranquilas como ciudadanos comunes. Algunos eligieron el exilio, desapareciendo en regiones inexploradas del espacio. Solo el canciller Bexar eligió ser juzgado, quizás con la esperanza de justificar sus acciones o buscando alguna forma de redención. Al terminar la asamblea y cuando seres de docenas de especies comenzaron a trabajar juntos para planificar su futuro común, Kate sintió una presencia. Había adquirido confianza en los últimos meses. Lazarus, dijo en voz baja. ¿Crees que hemos hecho lo correcto? Almirante Morrison, la humanidad se enfrentó a la extinción y eligió construir en lugar de destruir. Mostraste misericordia a quienes planearon tus muertes. Ofreciste colaboración a antiguos enemigos. Protegiste a los débiles y diste voz a los silenciados. La IA se detuvo. Si eso no es lo correcto, la galaxia no tiene esperanza de encontrarlo. Kate sonrió al observar a humanos y alienígenas trabajando juntos en la cámara donde el Consejo planeó la destrucción de la humanidad. La traición que pretendía acabar con la influencia humana en la galaxia había dado lugar a algo mejor de lo que nadie hubiera imaginado posible. La humanidad había despertado para defenderse, pero al hacerlo, había despertado a la galaxia a nuevas posibilidades. La era del miedo había terminado. La era de la esperanza había comenzado.